Bienvenida las girlies a este nuevo capítulo de Consciente y Brava. Bienvenidas a su podcast favorito de aquí de YouTube y también de Spotify. Estamos probando un nuevo micrófono. Ya lo ven, esta hermosura. Así que claramente que ahora sí van a tener capítulos de calidad para Spotify porque realmente había dejado de subir capítulos a Spotify justamente porque sentía que el audio no era el que ustedes merecían. Así que dejé de grabar esos capítulos. Pero ahora con nuevo micrófono que andamos inaugurando, claramente que volvemos nuevamente a subir nuevo capítulo a Spotify. ¡Qué emoción! Así que ya lo saben, pueden verlo directamente desde aquí de YouTube si les gusta verme, o bien pueden ir y escucharlo directamente desde Spotify. ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar acerca de las preguntas que seguro tienes que hacerte para averiguar si es que tú, mi niña, estás viviendo violencia. Aquí tengo las preguntitas y ya les voy a explicar de dónde salió esta idea. Hoy estuve en reuniones con el centro de crisis en el que vivo y con el área de marketing del centro porque ya saben que es una aquí muy creativa, pero ellos tienen la idea de hacer un juego. Un juego de conversaciones con tarjetitas pequeñas como estas. No se las puedo mostrar todavía porque claramente que aún es un prototipo. Pero me preguntaron si es que yo quería participar dando algunas ideas acerca de conversaciones que puedan entablar el tema de la violencia en grupos de amigos, ¿ok? Y esto yo encontré que es completamente útil porque claramente que no siempre se sabe acerca de estos temas. Y siento que además sería muy útil si es que estos se pudieran utilizar en los colegios, en las universidades, como para que todos pudiéramos tener información al respecto y poder obviamente entablar más conversaciones. Así es que yo les voy a leer el día de hoy los prototipos de ideas que yo di porque siento de que tanto desde el punto de vista como una sobreviviente de violencia, como también desde el punto de vista de una coach, de una terapeuta de mujeres y de mamás, esto es algo que siento que sería muy importante para poder responder y que te haría pensar un poquito más acerca de estoy o no estoy viviendo una situación que se puede considerar violenta. Ok, voy a ir leyendo algunas de las preguntas y las voy a ir desarrollando y me gustaría que me fueran poniendo en los comentarios qué es lo que respondieron a ciertas preguntas, ¿ok? Porque así también yo voy viendo junto con ustedes si en algún momento ustedes pueden evidenciar, sí, justo eso que dijiste me hizo darme cuenta de que puedo estar viviendo algún tipo de violencia en mi pareja o de que en algún momento lo viví con algún ex sin haberme dado cuenta cuando eso estaba sucediendo. Así que mis niñas, déjenme en los comentarios porque ustedes saben que a mí lo que más me interesa siempre es leerlas. Primera pregunta. ¿Qué es lo que yo considero manipulación? ¿Por qué pregunté esto? Porque había una pregunta que decía como... no me acuerdo en este momento de esa pregunta en particular, pero decía algo así como... mm, ¿puedes identificar cuando te están manipulando? Y entonces yo ahí dije como, claro, pero para poder identificar cuando te están manipulando, siento de que lo primero sería darte cuenta como, ¿qué es para ti manipulación? Porque todas las personas podemos tener respuestas diferentes ante eso mismo. Yo en mis tiempos no sabía que estaba siendo manipulada. Literal no sabía que a mí lo que me estaba pasando era manipulación. Y ahora soy experta en poder determinar cuando una persona me está manipulando con sus actos o cuando una persona está siendo honesta con ellos. Entonces, ¿me podrían por favor responder en los comentarios como cuáles son para ustedes las principales red flags en cuanto a una conversación cuando digan como, oh, me estás manipulando, como por favor no sigas de esta manera porque reconozco que me estás manipulando? ¿Y cómo podrían ser para ustedes el reconocer que eso que están viviendo es una manipulación? ¿Y cómo podrían responder ante esa manipulación? Creo que también es muy importante como, ¿qué pasa si es que estás siendo manipulada? ¿Cómo podrías responder? Algo que yo he comenzado a hacer mucho desde que ya me di cuenta de que me pueden manipular de ciertas maneras o que pueden intentar hacerlo claramente, es decir, abiertamente estoy reconociendo que me estás manipulando. Siento que algo que nadie puede tocar ni nadie puede transar de ti es tu propio sentir. Claro que lo pueden invalidar utilizando gaslighting y hacerte sentir de que no te debes sentir de esa manera,
Pero cuando estás fuerte y firme en tu propio sentir, en tu cuerpo y en tus sensaciones físicas, sabes que nadie tiene la autoridad para venir y decirte cómo te puedes sentir y cómo no. Que es algo que yo en ese tiempo, cuando estaba viviendo violencia, claramente que no sabía. Porque nunca antes me reforzaron la idea de que podía sentirme como yo sintiera y de que sea como fuera, mi malestar nunca sería una exageración porque siempre tendría una razón de ser porque yo lo estoy sintiendo en mi cuerpo. Entonces algo que siento que es muy válido cuando tú estás segura de tu sentir en tu propio cuerpo es siempre decir, estoy reconociendo y estoy sintiendo que en este momento me estás manipulando. No me siento cómoda en esta conversación porque mi corazón me hace sentir que literal está siendo una persona que está atacando mi energía, que está atacando mi campo y que no me siento cómoda con tu presencia en este momento. Van a intentar, si es que es una persona manipuladora o puede ser una persona narcisista, va a intentar desacreditar tu sentir. Y es ahí cuando viene la importancia del cuán segura estás tú de tu propio sentir y de saber que nadie puede venir y decirte cómo sentir y cómo no. Pasamos entonces ahora a la segunda pregunta y que habla justamente de había una pregunta que decía, que no es esta que voy a leer ahora, pero les voy a contar por qué escribí esta pregunta. Había una que decía como, ¿puedes identificar o cómo te sientes en cuanto con la palabra víctima? O sea, ¿puedes identificar cuando una persona es víctima de violencia? Y entonces yo hice otra pregunta y puse, ¿puedes identificar cuando una persona es agresor? Tipo, ¿qué es para ti? ¿O quién es para ti una persona que es agresor? Esto lo pregunto y siento que es muy importante para poder entablar el tema de la violencia psicológica en nuestras conversaciones. Porque puede ser que mucha gente diga abiertamente que un agresor claramente es alguien que le pega a su pareja, ya sea hombre o mujer. Pero eso no es tan solo un agresor. ¿Y qué pasa entonces con todas aquellas violencias verbales? Que yo sé que no se utilizan mucho en el día a día, se utilizan mucho en el ámbito profesional de la violencia. Pero ¿qué pasa con la violencia verbal, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia sexual, la violencia vicaria, que son distintos tipos de violencias que se derivan de la violencia psicológica? Esa persona que refiere ese tipo de violencias, ¿no sería entonces un agresor? Siento que esto es muy importante para poder preguntarnos y para poder también preguntarle a otras personas y así poder interiorizar cuál es nuestra imagen acerca de víctima y victimario. Para poder reconocer quién es víctima, tenemos que reconocer primero quién es victimario, porque así podremos reconocer abiertamente quién puede ser propenso a vivir ese tipo de situaciones. Y si es que yo en algún momento la he vivido o no, o si es que conozco a alguien que la puede estar viviendo. Porque yo sé que hay muchas veces que hay demasiadas situaciones que están normalizadas, quizás en nuestra propia familia, pero no, mi niña. Ese tipo de actitudes, como por ejemplo las referentes a violencia verbal, violencia psicológica, violencia económica o cualquier otro tipo de las violencias mencionadas anteriormente, nunca deberán ser normalizadas. Otra pregunta. Aquí que tengo mi niñas que están, me encanta, pero no creo que voy a alcanzar a hacerlas todas, pero vayan dejándome en los comentarios qué otro tipo de preguntas también les gustaría a ustedes. En algún momento tu pareja, puede ser hombre o mujer, ¿te ha castigado con algún tipo de actitud a cambio de por haber hecho algo que a ti, que él mismo te había dicho que no te gustaba? Perdón que lo estoy traduciendo porque lo escribí en inglés, así que estoy como que está un poquito extraña la traducción, pero vuelvo a decir de nuevo, como en algún momento tu pareja te castigó con algún tipo de actitud por haber dicho algo que literal él te había dicho que no le gustaba que hicieras. Por ejemplo, uno de los grandes castigos es la ley del hielo, es dejar de hablarte por mucho tiempo. Eso, mi niña, es un gran tipo de violencia psicológica. Y yo sé que no solo ocurre en el ámbito de parejas, puede ocurrir también en el ámbito familiar, en el ámbito de trabajo, en muchos ámbitos, pero no por eso está bien. Es un tipo de violencia. El tema de la ley del hielo. Y el tema de los castigos también es un tipo de violencia. Lamentablemente, el tipo de personas que son maltratadoras, que son agresores, que son victimarios, generalmente utilizan muchísimo los castigos como moneda de cambio para que la víctima comprenda que hay cosas que sí puede hacer y hay cosas que no. Y que comience de a poco a tener miedo de la actitud de la otra persona. Lo cual hace, y llegamos a la segunda pregunta, ¿qué es lo que te pone constantemente en alerta? La segunda pregunta es, ¿has sentido alguna vez que tienes que caminar por cáscaras de huevo? Es decir, como de que tienes que tratar a la persona con pinzas, a tu propia vida con pinzas porque cualquier cosa le puede molestar.
Es como el sentir que estás en alerta constantemente porque nunca sabes cómo se va a despertar esa persona y qué es lo que puede pasar, que puede hacer que se enoje, que puede hacer que se moleste y que puede hacer que te castigue o que algo negativo suceda. Esto, mi niña, es claramente signos de violencia. En una pareja nunca debes sentirte alerta. De hecho, es todo lo contrario. Debes sentirte el 100% del tiempo tranquila y en calma. Nunca miedo, nunca alerta, nunca controlada, nunca con incertidumbre de no saber cómo va a estar, de cómo va a ser su humor, de no saber cómo se va a despertar, de no saber si algo le va a molestar. Lo cual me lleva a otra pregunta que justamente tiene que ver con esto y que es acerca de, perdóname, que es acerca de cómo te has sentido cuando sientes que tu pareja no es una sola persona, puede ser dos personas al mismo tiempo o más. Siento que esto es algo muy importante que tiene que ver con la disonancia cognitiva, que es el sentir que la persona con la que estás no es literal la misma persona todo el tiempo. Es que de repente te vas a encontrar con esa persona tan amable y tan hermosa, de la cual te enamoraste, y de repente aparece el malo, el terrible, el que no puedes reconocer, el infiel, el que de repente sale y desaparece cuántos días, el que te castiga, y de repente cuando te empiezas a dar cuenta de que esa persona está ahí y que esto no es bueno para ti, vuelve a aparecer de nuevo la persona perfecta y estás en esta incertidumbre completa porque nunca sabes cuándo va a aparecer este y cuándo va a aparecer la otra cara. Eso, mi niña, es violencia y también pueden entablar la conversación de violencia entre ustedes. O sea, por favor, pónganme en los comentarios, ¿alguna vez sintieron que su pareja, que su partner, que la persona en cuestión nunca van a saber en qué mood se va a despertar? O sea, pero no es un mood de, me desperté un poco enojón hoy y bueno, mañana voy a estar mejor. No, es algo literal que les puedo decir que les afecta también a ustedes en su día a día, mis niñas. Quiero que comprendan que todo esto que estamos hablando ahora son preguntas que nos tenemos que hacer nosotras para poder identificar si es que lo que estamos viviendo es o no es violencia, porque lamentablemente lo que nos enseñan en los colegios, lo que nos enseñan siempre en nuestras familias, es que si alguien te pega tienes que salir de ahí inmediatamente, pero nunca nos dicen que existen todos otros tipos de violencia, que se puede usar violencia a través de otra persona, que te pueden manipular, que puede existir violencia económica, que puede existir violencia psicológica y que puedes vivir con miedo constantemente sin saber cómo esa persona va a reaccionar. Y por esa misma desinformación crees que literal estás viviendo en una relación normal o normalizada cuando realmente no es así. Otra pregunta que tiene que ver con el miedo es, ¿en algún momento estando en una reunión de amigos o con tu familia sentiste miedo al momento de decir algo que tu pareja te había dicho que no dijeras por el solo hecho de que ya habías estado amenazada? Esto, mi niña, tiene que ver literalmente cuando, por ejemplo, no sé, están conversando y de repente dices algo que tiene que ver con tu propio ser, con tu propia autonomía y sabes que eso es algo que le va a molestar a tu pareja y tienes miedo hasta de mirarlo porque sabes el problema que va a suceder cuando estén en privado. Nunca se tiene que sentir miedo de la otra pareja y esto siento que es algo muy importante que recalcar, mis niñas. O sea, en una relación común, en una relación sana, no debe existir miedo de ninguna forma. De ninguna forma. Porque si existe miedo, entonces siempre será mejor salir de ahí lo antes posible, porque ese miedo puede que empiece como algo muy poquito, pero luego sí puede ir escalando poco a poco, mis niñas. Ay, cielas, yo siento de que quería hacerles, tengo muchas, pero muchas más preguntas, pero siento que ya este tema sería muy largo si es que no lo terminamos ahora. Y quería hacerles este video como para, de una manera informativa, porque es muy fácil identificar cuando la violencia es una violencia física, pero no es tan fácil identificar la violencia que viene antes de la física o la violencia que nunca llega a física, pero que es terriblemente dañina, igualmente dañina que la física, bueno, hasta en ocasiones mucho más por el factor del trauma y lo profundo que cala en nuestro cerebro, que es la violencia psicológica. Muchas veces, por ejemplo, en las situaciones en las que tu pareja te compra algo de regalo para hacerte mimos y para hacerte sentir bien, y en los momentos de pelea te lo saca en cara y te recrimina todo lo que te ha comprado, haciéndote sentir que es la mejor persona del mundo. Mira lo bueno que soy contigo, mira la buena persona que soy.
haciéndose sentir mal por algo que tú recriminaste que era completamente humano. O todas las veces que tu pareja te hace sentir mal por demostrar tus emociones, por demostrar tus sentimientos, echándote la culpa y haciéndote a ti creer que tú eres la culpable por sentir, no validando tus emociones, no validando tus sentires, diciéndote que no te tienes que sentir de esa manera, que estás exagerando, que deberías sentirte mejor cada vez que esa pareja también se enoja porque estás llorando en la noche cuando pelean o cuando te hace callar, no te permite llorar, no te permite sentir o nuevamente, como digo, te hace sentir que siempre es tu culpa y nunca reconoce errores. Llega un punto en el que terminas creyéndote todas y cada una de esas manipulaciones y terminas creyendo que realmente todo es tu culpa. Antes, por favor, mi niña, que llegues a ese punto, o bien si ya estás en ese punto, por favor, te pido que reacciones poco a poco, todo a su tiempo, pero comiences de a poco a tomar tus seguridades para poder salir de esa relación lo más pronto posible. Te prometo que no estás sola, te prometo que hay muchas mujeres que lo han vivido tal como yo lo viví y de ahí pudimos salir. Así como tú me ves ahora, también vas a poder llegar tú. Te lo prometo, porque yo también lo veía imposible. Yo también veía estos mismos videos que tú estás viendo ahora. Y escuchaba estos podcasts que estás escuchando. Y estaba ahí día con día tratando de identificar las señales del narcisista, a ver si era verdad o a ver si es que era mi mente que me estaba saboteando. Y fue verdad. Y antes de que tú llegues a los puntos que yo llegué para que me hicieron poder salir de ese tipo de relación, te pido por favor, mi niña, que hagas caso a este video, que hagas caso a estas preguntas, déjamelo en los comentarios lo que sentiste y te prometo que vas a encontrar la ayuda suficiente para que te puedan ayudar a salir de ese lugar. Si estás viviendo en Dinamarca y eres una latina, por favor, déjamelo en los comentarios, contáctame si necesitas ayuda, te puedo ayudar a buscar un centro de crisis suficiente para ti o bien tan solo a conversar, todo claramente de manera gratuita siempre, porque yo no vendo ningún tipo de nada con esto, es simplemente para que a ustedes puedan recibir la información correspondiente y puedan salir de ahí lo más pronto posible. Les mando un abrazo gigante, las amo mucho y ya nos estamos viendo el próximo lunes. Un besito.